República Dominicana y el mundo, saludos, bienvenidos sean todos ustedes a Ruta de Actualidad, nuestra cita de todas las noches. La mejor forma para terminar y empezar el día, siempre a través de la poderosa señal de esta planta televisora que cubre palmo a palmo la geografía nacional, que podemos ser apreciados gracias a la magia del satélite, así como la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet. Y criticar lo malo y resaltar lo bueno independientemente a quien lo haga es el norte, la guía y el compromiso de esta acción televisiva que arrancamos hace casi 20 años, también con la intención de presentar a esos protagonistas de las noticias una plataforma plural donde puedan expresarse libremente, todo dentro del marco del respeto no solamente al tema, sino también el respeto al público televidente, a ese gran soberano que nos distingue desde hace tanto tiempo, dándonos el oro de su cariño, de su atención, y yo me refiero específicamente a usted, amigo o amiga televidente. Por tanto y por cuanto, arrancamos Ruta de Actualidad recordando que usted tiene formas de comunicación directas con este servidor y con el programa, que nuestro señor director, con sus hábiles y experimentadas manos, mi amigo Wilson, comandando un equipo donde está mi distinguidísimo también y experimentado Rey, así como Carlos Rosario, también y muchísimas personas que trabajan para ustedes, pues nos deja conocer esas formas de contacto, que van desde el email hasta el Twitter, pasando por las redes sociales y poniendo a disposición también el número telefónico, donde en no pocas ocasiones recibimos sus útiles valoraciones, testimonios, a veces en audio, en video, de cosas que están aconteciendo en las diferentes realidades de nuestro país y que nosotros, después de la comprobación periodística, tratamos de coadyuvar a la solución de las mismas. La Ruta de Actualidad, su Ruta de Actualidad, está formalmente en el aire, trabajando en vivo para todos ustedes y arrancamos con los temas. Miren, amigos míos, fue notificado a los abogados de los imputados que fueron favorecidos con variación de medidas de coerción por parte de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, la sentencia, la decisión, la resolución que dispone su puesta en libertad, específicamente a los que están guardando prisión. Los abogados de los imputados Temístocles Montaz, César Sánchez, Máximo de Olio, Rudy González, Andrés Bautista y Radamés Segura, este último en prisión domiciliaria, pero prisión, retiraron el dispositivo para pagar la póliza de la fianza que le fue impuesta por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que actuó como Corte de Apelación. Una vez realizado este proceso, ya los abogados lo llevan a la Procuraduría, donde el Ministerio Público emite la orden de libertad remitiéndola al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Ese es el proceso técnico para el excarcelamiento y en este caso ya la disposición que retira la prisión domiciliaria a estos imputados. Se hablaba que en la tarde de ayer podía hacerse ya ese proceso de puesta en libertad, pero todo indica que será mañana cuando eso se va a producir. Ustedes conocen lo que ha sido mi punto de vista, yo no voy aquí a arrogarme ningún tipo de enjundia, ni voy tampoco a pretender actuar como el que más sabía, no, pero ustedes me escucharon que desde un principio yo he reiteradamente dicho que en buen derecho, esos, incluso voy más lejos, hasta los dos que mantienen la prisión, en este caso Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, todos son merecedores de no estar con la coerción mayor, es decir, con el apremio personal o la cárcel. Entiendo que todas esas personas, que no significa que se les saque del expediente, que no significa en modo alguno que no tengan que comparecer
a medida lo vaya solicitando el proceso a las instancias judiciales correspondientes, no significa que ellos eran peligro de fuga, ni tampoco que representaban la posibilidad de evadirse del proceso. Ustedes conocen que ese fue mi punto de vista desde el principio, porque la coerción, en virtud de lo que establece nuestra norma procesal penal, la 7602, modificada por la ley 10-15, con algunos acápites que le fueron modificados, establece que la coerción solamente juzga arraigo, en combinación con los presupuestos probatorios, en este caso probatorios, o los presupuestos de arraigo que usted pueda representar, que pueda presentar al tribunal, en este caso ponga usted de arraigo familiar, arraigo domiciliario, arraigo social, económico, y esto en combinación con la gravedad de los indicios de la imputación, pues entonces hace que el magistrado o la magistrada actuante pueda emitir una de las 7 medidas cautelares que establece como coerción nuestra normativa procesal penal vigente. Entonces, no es verdad que ninguno de ellos representaba peligro de fuga porque no se fueron y sabían que estaban en medio de una situación. No es verdad que ninguno de ellos pues no ha comparecido ante las instancias judiciales cada vez que se le ha llamado, incluso a veces sin llamarlo, porque es verdad. Entonces, no es cierto que representaban peligro de fuga. Por tanto y por cuanto la coerción mayor no se aplicaba para ellos. En el caso de Ángel Rondón y de Víctor Díaz Rúa, y esta es una apreciación muy personal, yo siento que como Rondón es el eje fundamental del caso, porque él es el que abre y cierra, o el que pudiera abrir y cerrar, toda vez que Odebrecht dice que esos 92 millones de dólares se le entregó a él para sobornar, y que él dice que más de esa suma se le entregó, pero no fue para sobornar, sino en este caso como gestiones para facilitar y viabilizar proyectos, entonces el caso descansa sobre él. Lo que él termine diciendo y cómo hizo y qué hizo con esos dineros, pues eso es lo que realmente se convierte en la piedra angular del caso. Y en el tema de Víctor Díaz, porque para el Ministerio Público, en virtud a los presupuestos de indicios que presentó al juez especial de la instrucción, Francisco Ortega Polanco, pues es el que más involucrado luce estar. Pero estamos en una fase de instrucción. La instrucción entonces va a juzgar los indicios, va a establecer hasta qué punto existen indicios graves, concordantes y comprometedores de la responsabilidad penal de estos imputados para, en caso de que sea así, ellos sean traducidos a la jurisdicción de juicio y en un juicio de fondo que, a diferencia de la instrucción, que es secreta, sí, de manera oral, pública y contradictoria, se puedan establecer precisamente los contrastes entre los argumentos de la defensa y los presupuestos probatorios, la glosa probatoria que debe presentar el Ministerio Público para poder validar su acusación, que dicho sea de paso, está muy anémica y muy precipitada. De todas maneras, amigos y amigas televidentes, yo entiendo que fue lo correcto lo que hizo en este caso la Corte, porque es un tribunal colegiado, 5 magistrados, Juan Hirohito Reyes, Esther Ayelán Casasnova, Miriam Germán Brito que lo preside, o que lo presidió, también Frank Soto, pues dieron 3 de ellos su valoración para que se variara la medida, 2 de ellos no. En el caso de quienes hicieron esta valoración, pues entendían, y entiendo yo que han hecho justicia, que estas personas no representan peligro de fuga, que tienen las suficientes raíces o el arraigo como para estar en libertad, y que ahora toca al Ministerio Público pues ponerse a trabajar más a fondo para fortalecer un expediente que, como dije hace un momentito, luce anémico. Pero en nuestro país tenemos la falsa mentalidad, bueno, yo no diría, es falsa, pero también entiendo que es motivada por lo que ha sido lamentablemente los hechos, pero en virtud de lo que es la normativa procesal penal, el buen derecho, o sea, no es verdad que cuando no hay un preso no hay un caso, porque usted puede perfectamente estar en su casa, óigame, en su casa, bajo presentación periódica en su casa, y ese proceso va caminando, y de su casa usted salir al calabozo, a cumplir una condena grande, porque la coerción no juzga el hecho, no juzga el fondo,
juzga solamente si usted tiene o no la posibilidad de ser peligro de fuga o si se puede evadir del proceso. Y yo siento que en el caso de estas personas, salvo el que está fuera del país, que no aparece, Bernardo Castellano, pues yo siento que ninguno de ellos tienen posibilidades o perfil de que se puedan fugar, que se puedan evadir del proceso. ¿Cuál de esas personas que son también personas de dominio público, usted lo va a ver en un aeropuerto y no le va a tirar una foto? O sea, por favor, gente que ha ido a todos los procesos, por Dios. Pero repito, eso no significa que son sacados del expediente, solamente que la coerción ahí no se aplicaba. De todas maneras, como dije hace un momentito, fue notificado a los diferentes abogados esta resolución, esta decisión. En el caso del abogado Conrado Pitaluga, este sería sacado de la cárcel y llevado a su residencia porque a él se le varió la medida de prisión y lo van a tener como preso domiciliario, acogiendo el Ministerio Público la decisión del tribunal que le varió la prisión preventiva por, repito, el arresto domiciliario. Ustedes recuerdan que el sábado pasado la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia dispuso la libertad de 6 de los 10 implicados en el caso Odebrecht que interpusieron recursos de apelación variando de esta forma la medida de coerción. Este tribunal, integrado por Miriam Germán Brito, Fran Soto, Alejandro Moscoso Segarra, Hirohito Reyes y Esther Ayelán Casasnova, revocó la prisión preventiva que pesaba en contra de este abogado y la cambió por el arresto domiciliario. Pero, repito, amigos míos, esto era de esperarse. Era de esperarse y ahora toca al Ministerio Público fortalecer los elementos probatorios a los fines de poder construir un caso serio y fuerte. Esa es la realidad. En otro tema, quiero hacer acuse de recibo de esta comunicación que me hace llegar el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, su Frente Agropecuario, que en la víspera dieron una nota de prensa informando que le estaban notificando al presidente Danilo Medina Sánchez una comunicación con un legajo de documentos, que lo tengo aquí, donde pues ellos señalan una serie de actividades comerciales a juicio de la organización política irregulares del ministro administrativo de la presidencia y también del ministro de Agricultura. Esto lo firma el agrónomo Leonardo Faña, quien es el presidente del Frente Agropecuario del PRM. Es bastante larga, es bastante amplia, donde ellos detallan los supuestos casos donde se hacen operaciones indebidas a juicio de ellos y extrañas de actividades comerciales. Yo voy a estudiar esto, es largo, es amplio, prometo estudiarlo con avidez e inmediatamente pues ya tenga una valoración del mismo, pues voy a emitir mi consideración y si fuese necesario pues volveremos a traer a Leonardo Faña y algunos de los técnicos para que ellos puedan pues responder algunas de las preguntas que puedan surgir frente a estos señalamientos y estas imputaciones documentadas que ellos nos están entregando. Esto fue lo que se le entregó al presidente de la República, este legajo, así como esta carta del Frente Agropecuario, donde pues ellos validan esto que están pues señalando. Vamos a esperar, yo lo voy a leer y dependiendo de eso pues yo ya haré un comentario. No sería ético y mucho menos justo, conveniente ni periodísticamente adecuado que yo, que recibí esto prácticamente hace unos minutos, pues emita una consideración cuando aquí hay tantos documentos y esto pues merece, en virtud del respeto al tema y al respeto a ustedes también, que nosotros lo triangulemos, como me enseñó a decir mi queridísima amiga Marina del Rosario, pues de una mejor forma. O sea que dependiendo de esto, pues ya nosotros emitiremos nuestro punto de vista. En otro tema, amigos míos, el Ministerio de Defensa aseguró que la frontera está protegida y que los videos que están circulando en las redes sociales tienen varios años. El Ministerio de Defensa atribuyó a una campaña negativa y que no se compadece con la realidad los videos que están circulando por las redes sociales sobre el ingreso masivo de haitianos y dijo que esas imágenes corresponden a años pasados. El teniente general
Ejército de República Dominicana, Rubén Darío Paulino Sen, ministro de los institutos castrenses del país, aseguró que las estadísticas establecen que los organismos encargados de evitar el ingreso de extranjeros a nuestro territorio y que trabaja todos los días para mejorar las condiciones, están haciendo su labor. Adujo que todas las personas informadas sobre las realidades de la frontera saben que las condiciones del terreno facilitan el cruce de un territorio a otro y las estadísticas señalan que los organismos llamados a proteger la franja fronteriza hacen un gran esfuerzo y trabajan para evitar y frenar el cruce de ilegales en nuestro país. Ustedes están viendo la foto donde el ministro habló en el Club de Oficiales del Ministerio de Defensa en compañía del mayor general Braulio Alcántara López, quien es el comandante general del Ejército de la República Dominicana, también del general de brigada Frugal Frugis Martínez, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, el CESFRON, así como del mayor general retirado Máximo Muñoz Delgado, quien es el director de Migración, y estaba también Santo Domingo Guerrero Clase, director de inteligencia del Ejército de República Dominicana y ex director en varias ocasiones del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre. Miren, amigos míos, un momentito vamos a escuchar algunas de las declaraciones del comandante Paulino Sen, pero es bueno puntualizar algo. Es una pena que medios de prestigio se dejen sorprender en su buena fe por gente que utiliza videos viejos. Ahora, el que sean videos viejos no significa necesariamente que esa no sea una realidad que se esté dando en diferentes puntos del país. No podemos perdernos. Negar eso sería desconocer una realidad, como también negar que los organismos llamados a proteger la frontera están haciendo el mejor de sus esfuerzos. Hay que reconocer que ellos tienen razón cuando dicen que el carácter topográfico de nuestra frontera la hace muy porosa, es verdad. Hay sitios donde no hay forma de que usted pueda poner incluso un militar mano con mano y que pueda cubrir la frontera completa. Hay lugares que son absolutamente inhóspitos y son utilizados como pasos de estas personas, algunos de ellos con estructuras establecidas para traer inmigrantes a nuestro país. O sea, negar que el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, que el Ejército Nacional, que es, mediante mandato constitucional, la entidad encargada de salvaguardar la frontera, y el CESFRON, la franja fronteriza, en los 4 puntos fundamentales, las 4 puertas, digamos, de entrada y salida oficiales que se tienen en la franja, están haciendo un buen trabajo. Eso es verdad, están haciendo su trabajo, el mejor de los trabajos, el mejor de los esfuerzos, eso es verdad, pero es que ese esfuerzo resulta insuficiente, independientemente a la buena intención que tienen esos oficiales, a la buena intención que tienen las diferentes agencias que trabajan ahí. Pero la realidad está evidente. O sea, la realidad está evidente. Claro, el comandante Paulino Sen precisa que para enfrentar el movimiento de ilegales en la frontera se están realizando labores de patrullas, puestos de chequeos en carretera, y eso es verdad porque está ahí. Y él se avala en estadísticas. En estadísticas, por ejemplo, que en los primeros 6 meses del año se han deportado 140.875 extranjeros, entre ellos 47.771 haitianos por el CESFRON, pero también 32.071 por el Ejército. Inmigración, por su parte, ha devuelto a su país 37.833, permitiendo el ingreso de 22.500 y otros 228 han retornado de manera voluntaria. Ellos están mostrando estadísticas que están ahí, y yo no puedo aquí, porque no tengo los elementos probatorios, venir a desconocer eso. Ahora, eso significa entonces que están entrando más. Claro, porque el hecho que usted lo devuelva, que usted lo repatrie, no significa que ellos no vuelvan. ¿Y por qué yo digo eso, señores? Porque ahí están las realidades, porque usted ve toda la presencia de inmigrantes en las calles y no todos tienen visa, no todos tienen sus documentos.
Usted va a los semáforos y usted se da cuenta que tenemos una presencia preocupante de nacionales haitianos. Y usted no me puede decir a mí que todos ellos tienen sus papeles. Nosotros tenemos realidades que están ahí. Y eso no significa que esas cifras no sean reales, pero significa que la realidad muestra que están aquí. Entonces, puede ser que esas cifras estén ahí, pero que el ingreso, la avalancha sea mayor. Entonces, en estos momentos, más que un culpable, aquí lo que hay que buscar es una solución. Es un fortalecimiento de lo que se está haciendo, de las estructuras, aún consciente de que tenemos una frontera porosa, aún consciente de que mientras la responsabilidad internacional siga siendo irresponsable con Haití, nosotros vamos a tener la presión de gente que quiere escapar de ese escenario de horror en términos económicos que se vive allí. Pero nosotros, que ya somos suficientemente solidarios, que hemos sido el mejor amigo y el mejor vecino que tiene Haití, no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Miren lo que dice, que dicho sea de paso, hay que reconocer que se ha empantalonado y ha hecho un trabajo dominicanamente importante en términos de combate a la migración ilegal en su demarcación, y me refiero al alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez Durán, que dice que los hospitales de Santiago gastan presupuesto en atenciones a haitianos ilegales. Y esa es la realidad. Y eso se hace desde el punto de vista humanitario. Nosotros no nos vamos jamás a negar a que por razones humanitarias usted le dé el apoyo, le dé la mano a quien lo necesita. ¿Por qué? Eso es humano y cristiano. Pero eso no puede convertirse en algo inmanejable, que le esté quitando la atención a los propios nacionales dominicanos, que son los que la merecen primariamente. Una cosa es que usted dé una parte de lo que tiene y otra cosa es que esa parte le esté quitando a usted lo que tiene. Entonces, estas palabras, esta reflexión que hace el alcalde de Santiago de los Caballeros, quejándose, y que no es nueva, y que tampoco es única, no es él la persona que lo dice solamente, quejándose que los hospitales de esa provincia están gastando gran parte de su presupuesto en atenciones a los haitianos ilegales, atenciones médicas, es una realidad. Él agregó que los haitianos han invadido los barrios que incursionan en la construcción, desplazando así a los dominicanos en esa y otras áreas de la economía nacional. Mientras que tras la ejecución de la resolución que prohíbe que extranjeros ilegales instalen comercio allá en Santiago, hay brigadas de la alcaldía que han desmantelado casetas de haitianos que se encontraban en esa provincia, y yo los felicito. Yo los felicito porque tenemos que hacer cumplir la ley. Señores, ustedes recuerdan que esa disposición tomada por la alcaldía de Santiago en noviembre del 2016 y que se está ejecutando ahora mismo con mucho rigor, generó muchísimos problemas, pero la verdad es que se necesitan medidas concretas por parte de las autoridades para frenar el tráfico de haitianos indocumentados a República Dominicana, a lo que se suma también el incremento de ilegales procedentes de otros países como Venezuela. O sea, estamos hablando de que, al margen de que sea quien sea, el que está ilegal en un territorio tiene que ser devuelto a su país de origen. Y esto no es un asunto personal ni personalizado, es que es la realidad que impone la soberanía de cualquier estado. Usted está en un sitio y usted no tiene el aval documental para poder estar, óigame, mire, usted va a ser conminado a salir hacia su país de origen. Y eso no significa que a usted se le desconozcan sus derechos, eso no significa que usted sea maltratado, porque para eso existen protocolos, existen normas nacionales e internacionales, de las cuales nuestro país es signatario. Pero eso es el ejercicio de la soberanía. Y hay que reconocer que nosotros hemos sido suficientemente laxos en el tema de la migración ilegal haitiana, con la debilidad que tenemos de una frontera porosa. Pero señores, ya que estén aquí, pues entonces que Migración fortalezca el esfuerzo que está haciendo, que nosotros lo aplaudimos porque esas cifras dicen que están trabajando, pero a todas luces se necesita más.
y que aplique la ley a los empresarios, porque todo esto es un conjunto de intereses. A gente que sabe perfectamente que lo establece la ley de migración y lo establece la ley de trabajo, los porcentajes correspondientes para que usted emplee la mano de obra extranjera y cuáles son las características y las condiciones que usted tiene que asumir para emplear a uno de estos nacionales. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque no existe la sanción. Porque una ley, si no tiene la sanción y no se ejecuta, no es más que un enunciado. Y ustedes me reconocen por decirles siempre que la gente no toca los cables porque sean azules, blancos o negros, sino porque dan corriente. Entonces, la ley debe tener una sanción que sea categórica para que no se den esos casos. Y que los mecanismos de interdicción a través de la Dirección General de Migración, del CESFRON, del Ejército, pues actúen de una forma más eficaz. Sin embargo, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. Hay gente que se lucra de eso. Hay gente que entiende que su dinero sale precisamente de ser permisivos. Fíjense lo que dice el arzobispo emérito de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, a quien envío un fuerte abrazo porque es mi amigo, que hasta que no se combatan los grupos mafiosos integrados por dominicanos y extranjeros que negocian con la necesidad de los haitianos, el problema de la migración ilegal va a continuar. Él entiende que el país necesita personas valientes, nacionalistas como fueron los trinitarios, y menciona a Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco Rosario Sánchez para que enfrenten con decisión y valentía el problema haitiano, actuando, claro, dentro del marco de las leyes. Porque para el religioso, esos grupos de mafiosos que existen aquí en otras naciones están negociando con la desesperación, las carencias de los inmigrantes, entre los que se encuentran los haitianos, y tiene razón por la miseria que hay en ese país. Y él entiende que esas operaciones ilícitas de tráfico de ilegales de personas desde Haití hacia República Dominicana mueven al año millones de pesos, de los cuales se lucran esos grupos de mafiosos que tienen su radio de acción en los diferentes puntos de la frontera dominicana con Haití. Y ahí hay militares, y ahí hay autoridades. Esa es la realidad. Esa es la realidad. De todas maneras, a mí me complace que el ministro de Defensa, con su equipo de mando operativo, haya dado la cara, haya mostrado las estadísticas y haya dicho, miren, lo que se está diciendo está desdibujado. No significa, eso es palabras mías, que no sea la realidad, pero son videos viejos y nosotros estamos haciendo el trabajo. Se le aplaude, señor ministro. Y en lo particular, que lo conozco y sé que es una persona comprometida, sé que pone el mejor de sus esfuerzos, pero se necesitan acciones más combinadas. Director, cuando estemos listos, vamos a escuchar lo que dijo el señor ministro en un extracto bien pequeñito, lo que dijo el señor ministro Rubén Darío Paulino Sen, Teniente General Ejército de República Dominicana, en esa participación de prensa, y luego, pues entonces, nosotros vamos a ir a la pausa, después de ahí no podemos ir directamente a la pausa, porque cuando retornemos, vamos a referirnos a esta portada del periódico El Nacional preocupante, que matan a balazos a un teniente y un cabo frente a un cuartel de la Policía Nacional. Y usted dirá, caramba, pero esto es terrible. Y yo digo, yo no, pero lo más terrible de eso es que esos efectivos policiales fueron muertos cuando fueron a requisar un carro que tenía una persona que habían raptado de su casa y que luego apareció asesinado. Se sabe ahora que había cumplido una condena por asesinato. Mientras tanto, vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, cortas declaraciones, donde dice que la frontera está protegida y que los videos de las redes sociales tienen varios años y que esto obedece a una campaña negativa que se está haciendo en torno a la situación. Adelante, director. También viste a la senadora Sonia Mateo, que enfocó muy bien también el tema de la frontera, porque vive en la frontera y está al lado del puente de la frontera, donde vive. O sea que entiendo que los rumores y la campaña que existen es totalmente infundada.
quisimos hacer esta rueda de prensa para eso, para aclarar y que la ciudadanía sepa qué está haciendo las Fuerzas Armadas. El Ejército el miércoles pasado envió 985 soldados para una pasantía de 3 meses en la frontera, reforzando así las 3 brigadas fronterizas. La Fuerza Armada está haciendo trabajo y sigue la prensa del viernes hasta acá. Subieron el viernes 2 legisladores que comentaron el tema. Ninguno de los dos son legisladores que tienen que ver con la seguridad y defensa de la Comisión del Senado. Y 2 legisladores más tarde hablaron que tienen que ver, uno con la Comisión de Seguridad y Defensa, que es el senador Adriano Sánchez Proa, y especificó bien claro cómo es el flujo migratorio en nuestra frontera, y bien claro habló cómo las Fuerzas Armadas, a través de sus cuerpos especializados como el CESPRON y la Fuerza del Ejército, está controlando nuestra frontera en coordinación con la Dirección General de Migración, quienes son los que están autorizados para las deportaciones. Lo que queremos es aclarar que toda esa campaña es totalmente negativa. Lo estamos demostrando en los 3 videos que el general Clark pudo explicar desde la fecha que se hicieron esos videos, que lo están nuevamente subiendo a las redes sociales, lo están replicando diferentes medios digitales y medios de comunicación. La planta depuradora de la Sursa, como la hemos llamado, está proyectada a recoger las aguas residuales de aproximadamente unos 40 barrios del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte. Proyectada también a darle servicio a 450.000 personas. Aquí se van a recoger todas esas aguas y toda la contaminación que tenga se va a quedar aquí. Entonces al río va a llegar agua totalmente limpia. Esta planta tendrá un impacto medioambiental alto. La calidad y el nivel de vida que van a tener es importantísimo en términos de rentabilidad económica por asuntos de salud, porque habrá menos enfermedades. Con la entrada en vigor de la amplitud a la forma I-601A, se levanta la inadmisibilidad de la antigua ley del castigo, donde todas aquellas personas que se quedaron irregular en los Estados Unidos tendrán la oportunidad de viajar a su país de origen y así recibir su visado de residencia para reagruparse con sus parientes. Entérate. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, para mí el corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. EEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Sintonízanos a través de HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para todo el territorio nacional.
vida en la radio. Amigos de Ruta de Actualidad, volvemos al estudio principal de Teleradio América, desarrollando en vivo para todos ustedes esto que lejos de ser un trabajo es un gran privilegio, y donde nos involucramos en los temas del presente, intentando criticar lo malo y resaltar lo bueno independientemente a quien lo haga. El periódico El Nacional de la fecha da cuenta de esta situación que se produjo en el fin de semana, donde un teniente y un cabo de la Policía Nacional fueron muertos a balazos frente al cuartel de Sabana Larga en San José de Ocoa. Ellos se disponían a revisar una camioneta en la que varios hombres, oigan bien, con uniformes de la DICRIN, de la Dirección de Inteligencia Criminal, Dirección Criminal de la Policía, llevaban secuestrado un supuesto narcotraficante desde Villasombrero, Baní. Las víctimas son el teniente Johnny Arias Cabrera, de 41 años, y el cabo Félix Daniel de Olio Paredes, de 25, quienes recibieron balazos en distintas partes del cuerpo. Estos dos agentes policiales fueron baleados a quemarropa cuando el grupo se dio cuenta de que los agentes descubrieron que en el vehículo llevaban a una persona contra su voluntad. Ya eso de las 10 de la mañana de ayer, la policía informó que fue encontrado muerto de varios balazos, amordazado y con signos de tortura en un matorral de Sabana Larga, Mejía Mejía, un deportado de Estados Unidos que intentó retornar en 4 ocasiones. Señores, esto muestra el nivel de peligrosidad con que nos estamos manejando. Esto muestra, si usted le suma, que hace menos de un mes mataron 2 holandeses en situaciones involucradas en temas de narcotráfico, pero no suficientemente aclaradas y con muchísimas interrogantes. Usted se da cuenta que aquí tenemos una estructura, una industria, una factoría de muerte orientada, aparentemente, a los asuntos del crimen organizado, del bajo mundo, donde se puede organizar, se puede orquestar que alguien mate a alguien, que alguien vaya a matar a alguien, que haya la necesidad de quitar del medio a alguien. Entonces yo pregunto, ¿dónde obtuvieron las armas? ¿Dónde obtuvieron la ropa y las insignias del DICRIN? Entonces son cosas rarísimas que sugieren la posibilidad de que haya involucrados policías o militares. Pero mientras tanto, lo que eso evidencia, aparte de estar ante un ajuste de cuentas, un sicariato, una acción premeditada, un asesinato a alguien, independientemente de las causales, a las motivaciones, óigame, usted está viendo claramente que aquí tenemos estructuras, factorías que generan muerte. Que hay que matar a fulano, bueno, pues eso se resuelve. Se tiene el personal para eso, el personal y el habituallamiento. Entonces estas personas matan a el teniente y el cabo, salen corriendo y luego se descubre, horas después, que esa persona a la que habían raptado, pues entonces aparece ya muerta, con signos de violencia, amordazado. Luego que estas 4 personas, estos 4 hombres, lo sacaran de su residencia y fue hallado en las inmediaciones de la comunidad de Las Caobas, en San José de Ocoa, luego de haber matado a un teniente y un cabo. O sea, hay 3 muertes por este grupo. La muerte del joven la vinculan al asesinato de los agentes, obviamente, como dije hace un momentito, Adis Mejía Mejía, alias Tintín, fue sacado de forma violenta de su casa en Villasombrero, Baní, en una acción que se califica como de película. 4 tipos, dicen los testigos, fuertemente armados, se metieron a la casa a la fuerza, lo tomaron y lo arrastraron hacia una jipeta
en la que llegaron, una Ford Runner blanca, y se llevaron arrastrándolo, dijo una persona que presenció el hecho. Se presume que el mismo grupo, y ya está confirmado, fue el que mató al teniente Johnny Arias Cabrera y al cabo Félix de Oro, como dije hace un momentito. Mejía había asesinado a Reinaldo Romero Peña, a quien le decían boca de perro, de un disparo en el rostro, luego de una discusión frente a un colmadón en la comunidad de Villasombrero en el 2004, hecho por el cual fue sentenciado a 8 años de cárcel, y luego de cumplir los primeros 5 fue puesto en libertad condicional, y luego de conseguir su libertad viajó a Estados Unidos, donde permaneció unos años, y luego regresó a Baní, donde llevaba una vida discreta. La pregunta es cómo logró viajar una persona que estaba en libertad condicional. Pero mientras tanto, esto muestra cosas muy preocupantes. Y dice claramente, aquí se asalta, se rapta a una gente, se matan 2 policías que se da cuenta que llevan a una persona raptada, lo matan y después matan a la persona. Como pasó en otro término y en otras circunstancias, 2 holandeses muertos por 2 supuestos curazoleños que vinieron al país y se fueron, pero nadie sabe ni nombre de los curazoleños, aunque se sabe que vinieron, se sabe la hora, se sabe cuándo se fueron, pero nadie ha dado un nombre de esas personas. Y aquí agarran a este señor, independientemente de las razones, porque yo no me voy a meter en las razones, yo no sé si fue un ajuste de cuenta, si fue un asunto de droga, si fue que la venganza porque mató a alguien. Yo lo que estoy viendo, la posibilidad y la facilidad con la que aquí hay personal para usted darle la misión de búscame a esa persona, sácala de su casa, mátalo, y si en el camino te intercepta la policía, mata a la policía y no pasa nada. Y con ropa del DICRIM, y con armas largas. No, espérate, aquí hay cosas que hay que aclarar entonces. Hay que aclarar porque ¿por qué yo no puedo pensar que ahí están involucrados policías o militares en ambos casos? Y lo que es peor, qué sé yo cuántos comandos de esa naturaleza existen en el país. ¿Y quién diablos me dice a mí que yo no puedo ser el próximo? O usted, Dios me lo libre de mal. No, entonces eso está raro. Coño, eso está raro. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, repito, amigos y amigas, que son las cosas que entiendo merecen ser aclaradas. Y ojalá se aclaren, porque eso es lo que espanta a la población. Y la espanta bien espantada, y con razón. Con razón. Porque si aquí están operando este grupo de incontrolables. Entonces, adiós. Ah, no, que solamente para crimen organizado, para narcotraficantes, para situaciones de ajuste de cuentas. Ajá, y si mañana resulta que entonces usted o yo somos uno de esos blancos, ¿existe ese personal? ¿Y nos van a dar para abajo en buen dominicano? Ajá. Entonces yo siento que la seguridad nacional debe dar una respuesta que garantice tranquilidad a una población que cuando ve este tipo de cosas, este tipo de desafíos, este tipo de desenfreno, con razón se espanta. Con razón. Miren, la fiscal Jenny Berenice Reynoso, que se ha portado a la altura en este caso, ha demostrado que tiene los ovarios donde tiene que tenerlos, que le pese el ruedo de esa falda y que esos hombros están a la altura de la toga que tiene como representante de la sociedad en el Distrito Nacional. Pidió 30 años de prisión contra Blas Peralta, petitorio que fue recibido por los jueces del primer tribunal colegiado para que impongan esa pena al empresario del transporte implicado en el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet, ocurrido en marzo del año pasado. Asimismo, el Ministerio Público solicitó 5 años de prisión en contra del imputado Rafael Herrera Peña, 2 encarcelados y 3 suspendidos como condicional, mientras que contra Gerardo Félix Bautista Mena y Franklin Venegas, 8 años, 3 presos y 5 suspendidos. La Fiscalía también pidió que Blas Peralta cumpla la condena en la cárcel de La Romana y la de Bautista Mena y Venegas sea en Najayo, en San Cristóbal. Mientras que el abogado de Jessica Aquino Lapez, quien es hija del ex rector, pidió al tribunal imponer el monto de 250 millones como indemnización por el hecho. Danilo Lapex hizo el pedimento durante la audiencia que se llevó a cabo
en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Este tribunal aplazó para hoy, a las 10 de la mañana, el conocimiento de juicio de fondo contra el sindicalista Blas Peralta y los demás acusados por la muerte del ex rector Mateo Aquino Febrillet. El Ministerio Público, como dije, solicitó 30 años. Miren, y que el día de hoy, que se va a continuar a las 10 de la mañana, la audiencia, yo entiendo que debe haber ya un fallo, yo entiendo que debe ser condenado, yo entiendo y quiero más que creo, que debe ser sentenciado a 30 años porque no hay más. Sin embargo, siento que quizás eso no pueda ser, en virtud a que el expediente ha perdido mucha fuerza, ya que quienes acusan a Blas Peralta no son las personas a quienes él les disparó. En este caso, el lamentable acontecimiento dejó la irreparable muerte de Mateo Aquino Febrillet, pero heridas a la asistente de Mateo y a quien Blas realmente quería matar, que era al ex candidato a diputados, al igual que él, del PRM, en esa contienda donde Mateo Aquino Febrillet corría como senador, Eduard Montaz. Eduard Montaz llegó a un entendimiento con Blas Peralta, un entendimiento que hasta se le veía en la audiencia, estaba ya más higiénico. Sí, ese mismo, por el que Blas murió, por querer protegerlo y decirle, ven, después que se armó el pleito entre ellos, ven, vámonos, ven, y lo montó en su guagua, y entonces el imputado, según la acusación, le cae atrás y le dispara. Pero bueno, él no lo acusa, o sea, él no lo acusa, él se presentó como testigo de la fiscalía, pero también, ahí no tengo la certeza de que haya sido algún convencimiento de lo que Blas sabe hacer, pero el chofer de Mateo tampoco lo acusa, que pudo haberlo acusado como tentativa de homicidio. Bueno, pero tú tiraste y me pudiste matar, tampoco lo hizo. Y en el caso de la asistente de Mateo, tampoco, que fue herida en una pierna, tampoco lo hace, pero ella revela las razones y dice que tenía miedo. Tenía miedo porque este hombre lo infringe. Y ella lo dice. Rosa Elaine Mañaná dijo que temía por ella y por su familia y que por eso no se querelló contra Blas Peralta. Testigo ofertada por el Ministerio Público, pero luego desistió de su testimonio y fue presentada por la defensa de Peralta y dijo que nunca vio quien disparó al vehículo de Aquino Febrillet, ni mucho menos la cantidad de disparos que hicieron. Tenía miedo, cogió miedo. Entonces, durante el interrogatorio en estrado, la fiscal Jenny Berenice le preguntó si era cierto que había recibido $1 millón de Blas Peralta para no ser parte del proceso, pero esa pregunta no se pudo responder porque fue objetada por la defensa de Peralta y no se conoció nunca. Entonces, por esas razones, yo con dolor tengo que decir que no creo que le vayan a dar los 30 años, que se merecería más en virtud a lo abominable del hecho, pero siento que como no hay quienes lo acusen, que es el Ministerio Público que está llevando la acción, no hay quien lo acuse de asesinato, me refiero. O sea, imagínense, le van a variar quizás la calificación, no de asesinato, que ya conlleva una premeditación, una alevosía específica, un seguimiento, lo que él hizo con el que quiso matar. La tentativa de asesinato se condena como tal, pero no en la misma proporción. Entonces yo entiendo que eso va a cambiarse a homicidio voluntario, pero no asesinato, y siento que no le van a dar los 30 años, penosamente, creo que no. Y es una pena, porque lo abominable de la acción, del crimen, la degeneración en la tragedia y el comportamiento post-suceso, oiga, me amerita cadena perpetua si aquí la hubiera, pero siento que al no tener alguien que acuse de asesinato
a no tener a personas que fueron heridas por esos disparos, que lo estén acusando, ya sea por miedo, ya sea por cuarto, llámalo como usted quiera. No creo que le den eso. Y qué pena, de verdad qué pena. Mientras tanto nosotros tenemos hoy un muerto, una persona que no está rindiéndole frutos académicos, sociales a la sociedad, precisamente porque se metió en un perraje que nunca debió estar, que le quedaba grande, a ese perraje político y más en esa forma. Pero mañana, o sea, en unas horas, siento que esto se va a decidir. Y aunque yo quisiera que le den 30 años, mis expectativas es que quizás le pueden dar 20. Porque el derecho es así. Pero bueno, terminando el programa, amigos míos, saludar esta información de que en 6 meses el país ha registrado una cifra récord de pasajeros en los aeropuertos. Señores, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Eso habla en mayúsculas del clima que se está dando en nuestro país en virtud a ese tráfico, ese flujo. 7.218.301 pasajeros se movilizaron en los aeropuertos internacionales dominicanos durante estos primeros 6 meses y se estima que al cierre del año esta cifra podría llegar a los 15 millones de viajeros. Datos estadísticos sobre el movimiento en el periodo de enero-junio del 2017 ofrecidos por los organismos aeroportuarios indican que el flujo de viajeros en los primeros 6 meses registró un incremento de un 7.4% en comparación con igual periodo del año pasado. Señores, eso es crecimiento, y eso se aplaude, y eso significa el resultado de una acción sostenida que se ha estado dando con las diferentes instituciones públicas y privadas que tienen que ver con el tema turístico, con el clima de inversión de nuestro país. Los aeropuertos que registraron las cifras más elevadas son Punta Cana, Las Américas, el Gregorio Luperón de Puerto Plata, Catey y La Romana. Entonces yo saludo y felicito a eso, señores, porque eso es crecimiento, eso habla en mayúsculas del gran trabajo, del trabajazo que se está haciendo aquí en materia turística, de promoción, creando la plataforma y el clima para que ese sector pujante y activo de la economía siga dando frutos. Y evidentemente que hay que darle el reconocimiento al presidente Danilo Medina Sánchez porque el turismo es uno de los puntos luminosos de su administración y junto a ese reconocimiento al brazo operativo, al brazo ejecutor de esas políticas que es el licenciado Francisco Javier García Fernández, el ministro de Turismo y encargado de llevar a cabo este tipo de orientaciones. Y finalmente en el tema precisamente turístico, yo quiero dar todo mi apoyo a la empresa Aerodón Dominicana, que ha hecho una aclaración válida. ¿En virtud a qué? A que la empresa Pagua se ha quejado de una manera muy estrambótica cuando les retiraron el servicio de energía eléctrica, de que se estaban poniendo en riesgo las vidas de los pasajeros, y eso no es verdad. Eso no es verdad porque ningún avión se pone en riesgo porque a las oficinas administrativas se les retire, a los pasajeros que ya están montados, se les retire la energía eléctrica. Y la aclaración que hace Aerodón a través de su vocera, nuestra distinguida y especial amiga Yolanda Mañán, calificando de falsas, irresponsables y técnicamente inexactas las declaraciones de Pagua. ¿Por qué? Tienes razón. No hay posibilidad de poner en riesgo la seguridad de una aeronave y de los pasajeros a bordo cuando se suspende el suministro de las oficinas de la aerolínea. Lo que pasa es que hay una deuda de más de $1 millón por concepto de los servicios aeroportuarios que se le han ofrecido a esa empresa en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Estacionamiento, iluminación, aterrizaje de naves, uso de puentes de abordaje, sistema de uso común en los mostradores de chequeo y una serie de etcétera, que evidentemente han motivado que Aerodón haya tenido que accionar en formas de cohección para que ellos paguen. Y luego de muchos acercamientos y promesas de pago,
pues ya inició las acciones legales para recuperar esos montos adeudados y que se están incrementando día a día. Y por eso están solicitando a las autoridades la evaluación de la solvencia económica de esta empresa por una deuda millonaria que ellos no pueden seguir dejando que aumente. Entonces, eso es lo que está pasando y es bueno que eso quede claro porque esto se va a tramitar conforme a la Ley de Aviación Civil para que este tipo de situaciones no se den porque hay serios problemas y sobre todo son personas, en este caso una empresa, que no ha demostrado no tener la capacidad para la certificación para estar operando. Entonces, si no tiene la capacidad para cubrir sus gastos básicos y operativos, esto sí realmente constituye un riesgo para la seguridad y la eficiencia de la prestación de los servicios. Entonces, por eso es que Aerodón va a solicitar formalmente a las autoridades la evaluación de esta solvencia económica de la empresa. Apoyo absoluto, total, porque es así. Eso lo establecen las leyes, las normas y hasta el sentido común. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos reencontramos cuando el reloj diga que son las 12 de la noche para perpetuar la ruta de actualidad, la mejor manera para terminar y empezar el día.